Muchas gracias. Buenos días, ¿todos bien? Sí, contentos, agradecidos al Señor. El Señor es bueno, ¿no es verdad? El Señor es bueno. Gracias a Dios. Un hermano decía: he vivido lo suficiente como para darle gracias a Dios por todas aquellas oraciones que Él no ha respondido. Doy gracias a Dios por el énfasis en la oración. Y espero tengáis un boli para estar apuntando esas peticiones. Debemos de orar sin cesar, es lo que el Señor nos enseña. Dios nos ama demasiado como para responder algunas de nuestras oraciones. Nuestras oraciones están dirigidas la mayor de las veces a cambiar nuestras circunstancias. Sin embargo, nuestras circunstancias son probablemente uno de los mejores medios que el Señor tiene para conformarnos a la semejanza del Señor Jesús. Mi hermana me llamó hace algún tiempo para comunicarme que le habían descubierto un cáncer en estado avanzado. Y me dijo: Sergio, el Señor me dio este versículo. Y me citó Juan 11:4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Mi hermana se había apartado de la sana doctrina hacía algunos años y se había incorporado a una iglesia de la prosperidad. Yo sentí en aquel momento, cuando ella me estaba comunicando aquella verdad, que debía dar equilibrio a esa expectativa que el pensar en este versículo había introducido en su corazón. Ella se aferraba a esa declaración del Señor en relación con la enfermedad de Lázaro. Así que le leí un versículo del capítulo siguiente del Evangelio de Juan. Juan 12:27. Ahora, dice el Señor Jesús, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y el nombre del Señor puede ser glorificado levantando a Lázaro de los muertos. Y puede ser glorificado con la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Mi hermana murió. Está en la presencia del Señor. Y está hoy disfrutando, estoy seguro, la comunión, la intimidad con aquel a quien sirvió. Con tanta ilusión, con tanto fervor, con tanta entrega durante sus años sobre la tierra. Lo que estamos viendo en estos días al estudiar el tema del sufrimiento es que Dios está al control y Dios es Dios. La oración cambia las cosas. Yo he visto oraciones respondidas en mi vida, no quiero desanimaros a no orar. Nuestra hija Juri, cuando creció, se desarrolló, tenía 12 años, 13 años, es la mayor, tenemos 2, somos abuelos, tenemos 3 nietos y 2 en camino, de la misma hija. Los 2 colmillos no le bajaban, los 2 colmillos de arriba. Así que fuimos donde, ¿cómo se llama? Estomatólogo, ¿verdad? Odontólogo. Y pedimos un presupuesto para los aparatos para que bajaran los colmillos. Y nos lo dio, 2.000 euros. Regresamos a casa y dijimos: vamos a orar. Y oramos. ¿Y qué creéis? Los colmillos bajaron. Debemos orar, claro que sí. Y debemos orar por cambio de circunstancias
Si eso es la voluntad de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente porque no lloviese y no llovió, ¿verdad? Y otra vez oró y llovió. Y hubo un cambio social a nivel nacional, un avivamiento de toda la nación de Israel en respuesta a la oración de ese hombre. Pero no siempre Dios responde en armonía con nuestros deseos. No siempre nuestras expectativas son cumplidas. Y eso muchas veces nos puede sumergir en confusión. ¿Qué pasó? Bueno, lo que estamos estudiando es que el no ver nuestras expectativas cumplidas en relación con cambio de circunstancias a la hora de la adversidad forma parte de un buen plan, un buen propósito de parte del Señor. Vimos el día de ayer por la mañana razones para el sufrimiento. Básicamente dijimos porque Dios quiere y porque Dios lo sabe. Dios tiene las respuestas. Vimos también propósito del sufrimiento en relación con Dios. El sufrimiento nos permite conocer mejor a Dios. Job dijo al final de su experiencia: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy empezaremos a ver propósitos del sufrimiento en relación con nosotros mismos. En relación con nuestro pasado, primeramente, luego en relación con nuestro presente, también hoy en la mañana y hasta mañana en la mañana en relación con nuestro futuro. Mañana por la tarde, propósito de el sufrimiento en relación con otros, si es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que salgamos de aquí con esperanza, que sepamos que no estamos en manos de un destino ciego, ni de un Dios arbitrario. Nuestras vidas están en las manos que fueron clavadas en la cruz. Manos que dan evidencia de amarnos hasta el final. Por lo tanto, debemos entender que hay un plan, un designio, un proyecto, un fin, una meta, un objetivo, una intención buena y perfecta para todo lo que ocurre. En primer lugar, en relación con nuestro pasado, Dios usa el sufrimiento para llevarnos al reconocimiento de la falta de sentido aparte de Dios. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra traducida vanidad tiene que ver metafóricamente con aquello que es insustancial, efímero, transitorio. Nos habla de lo que no puede dar sentido a nuestra existencia por sí mismo. Todo bajo el sol, todo lo que hay de este lado de la eternidad, es incapaz de darnos una razón suficiente para seguir viviendo. Dios usa la adversidad para recordarnos que nada tiene sentido sin Él. Cuando se yace de espalda, los ojos son dirigidos hacia arriba, explicaba un enfermo creyente a un amigo que lo visitaba. ¿Sabes por qué el Señor me acostó sobre esta cama de hospital? Para obligarme a ver hacia arriba, hacia Él. Y esa transfusión que me liga a un sistema de frascos es mi cadena. Me enseña la dependencia. Había hecho mi programa cuidadosamente, mi agenda estaba llena de citas, tuve que anularlas y formularme la pregunta: ¿habías pedido la opinión del Señor antes de hacer tus proyectos? Yo, un hombre activo, siempre apresurado, heme aquí de repente cogido en la trampa. Pues bien, mira esta habitación de hospital. He descubierto que no es una prisión, sino más bien es un lugar de encuentro. El encuentro con este vecino de sala que me vio leer la Biblia ayer y me hizo unas preguntas. Encuentro con el personal del hospital.
desde el interno hasta la empleada de la limpieza, todo un mundo que yo ignoraba y de cuya abnegación y habilidad y servicio vengo a enterarme. Encuentro con visitantes como tú que vienen a traerme un poco de simpatía y de aliento. Quisiera que cada uno pudiera llevarse también algo. La útil imagen de un hombre que, por gracia, ha aprovechado algo de las buenas lecciones del Señor: paciencia, serenidad, olvido de sí mismo, confianza en Dios. En fin, y sobre todo, lugar de encuentro con el Maestro mismo. Paso horas en su compañía. Nunca tuve tanto tiempo para leer, orar, meditar. Gracias, Señor, por esta experiencia. Dios usa el sufrimiento para animarnos a romper con asociaciones que deben quedar atrás. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Cuando se acercó el cumplimiento de los 400 años que Dios dijo a Abraham su descendencia sería cautiva, Dios usó la opresión para animar a Israel a salir de Egipto. De no haber sido por la aflicción, Israel probablemente todavía estaría en Egipto. A veces Dios usa el sufrimiento para romper vínculos que deben quedar atrás, de los cuales no queremos o no sabemos desligarnos. Hay un hermano allá en la iglesia en Santander que se convirtió al Señor en Suiza, donde trabajaba. Él era el tesorero de la iglesia católica cuando aquello sucedió. De repente se encontró yendo por la mañana a la iglesia católica y por la tarde a la iglesia evangélica. Y él ya había abierto su corazón al Señor Jesucristo, fue creciendo, se fue dando cuenta de que debía dejar la iglesia católica, que ahí no estaba aquello que Dios enseñaba en su palabra. Pero no sabía cómo. Era el tesorero. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, y él seguía yendo a los 2 lugares. Finalmente, alguien lo acusó en la iglesia católica de meter la mano en las ofrendas de la iglesia. Aquello le tocó el amor propio. La cosa se aclaró, pero el vínculo quedó roto y él salió como resultado de aquel conflicto para dedicarse al Señor sirviéndolo en la iglesia evangélica. Dios usa el sufrimiento para animarnos a corregir carencias negligentes. Hay un pasaje un poco críptico ahí en Éxodo 4, 24, 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y al hijo esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué es lo que había sucedido en aquella circunstancia? Moisés había descuidado la circuncisión de su hijo y no podía servir al Señor como libertador del pueblo escogido si no fuese porque él estuviese obedeciendo al Señor en los detalles pequeños. Dios usa el sufrimiento para quebrantar nuestra autosuficiencia. Así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vino, vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta ese momento Jacob había sido una persona autosuficiente. Jacob significa engañador. Él se había apropiado de la primogenitura y luego se había apropiado de la bendición. Y se había ganado la enemistad de su padre, y más adelante se ganó la enemistad de su suegro. Él era un listillo, una persona que sabía arreglárselas por sí solo. Sin embargo, llega el momento en que su hermano viene a recibirlo con los brazos abiertos y 400 hombres armados.
Y entonces se da cuenta que la listura tiene sus límites. Y clama al Señor, y se aferra al Señor y le dice, no te dejaré si no me bendices. Y este fue el punto de cambio del engañador por Israel, el que lucha con Dios, el que lucha para recibir la bendición del Señor. Nosotros también tenemos que ser muchas veces llevados al fondo, para que ahí nos demos cuenta que no podemos. Una hermana compartió con nosotros hace tiempo, este año yo quise empezarlo más cerca del Señor y oré al Señor y le dije, Señor, llévame al punto este año en que confíe solamente en ti. Si hubiese sabido lo que la respuesta a aquella oración implicaba, no la hubiese hecho. Pero hoy, después de que el año ha pasado, dice, y estoy al otro lado de la situación, le doy gracias al Señor por haber orado así. Pero el Señor verdaderamente me llevó al punto de que no tenía más remedio que confiar en Él del todo. Dios utiliza el sufrimiento para quebrantar nuestra suficiencia. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios usa el sufrimiento para movernos a enmendar el corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Dios usa el sufrimiento para destruir falsas esperanzas. Ciertamente el monte cae, se deshace y las peñas son removidas de su lugar, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Hermanos, tenemos muchas veces esperanzas que no son las que debemos tener. Todos nosotros tenemos la tendencia a poner nuestra esperanza en cosas ilegítimas. Y esto, hermanos, es impiedad. Por ejemplo, se dice en Proverbios 18:11 que las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Compartíamos algo de esto ayer, David compartía algo de esto conmigo ahí, con nosotros, en su casa. Que esta situación que se está viviendo en España y en el mundo entero, está llevando a muchos, incluso a nosotros mismos, a entender que aunque tenemos un trabajo fijo, ese trabajo fijo no significa nada. Mañana pues podemos no tener trabajo. Tenemos unos ahorros y esos ahorros mañana no significan nada. Podemos no tener ahorros rápido. Y todo aquello en que confiábamos se desvanece. Por eso también Proverbios 10:28 añade, la esperanza del impío perecerá. Dios frecuentemente nos quita aquello que nos provee de esperanza engañosa para llevarnos a descansar en las esperanzas verdaderas. Podemos recordar algo en lo que confiábamos que nos ha fallado. Creo que todos podemos. ¿Hemos aprendido la lección o hemos sustituido una esperanza engañosa por otra? Si es así, esta también nos será quitada. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a buscar a Dios. Muchos días, dice en 2 de Crónicas 15, 3-5, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado por ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. El enfermo se hallaba acostado en una cama que oscilaba sin parar. En la posición vertical él inspiraba y en la horizontal expiraba. No podía hablar, pero conseguía garabatear algunas palabras en un cuadernillo. Una creyente que visitaba el hospital se acercó a él y le dijo: sé que usted es judío, un hombre del pueblo elegido de Dios. ¿Conoce usted a Jesús, su Mesías? ¿Me permite hablarle de él? El hombre tomó un grueso lápiz y escribió: la escuchó. La visitante le recordó lo que los profetas habían dicho de Jesús y cómo sus palabras vinieron a ser realidad. Cuando terminó de hablar, sacó de su cartera un pequeño bordado. En el derecho se veía una hermosa corona, en el revés solo un cruzamiento de hilos anudados y cortados. Su vida, dijo ella, es como el revés de ese género, oscura e inexplicable. Pero démosle vuelta.
Esto es lo que Dios quiere para usted si acepta a Jesús, a quien Él dio como Salvador. El enfermo tomó el lápiz. Gracias, Dios mío. Ya veo el lado hermoso. Al día siguiente, la misma visitante volvió para ver al enfermo. Una enfermera le dijo: murió poco después de que usted se fuera. Estas son las últimas palabras que escribió en su cuadernillo. Por primera vez en mi vida, oré en el nombre de Jesús. Dios usa el sufrimiento para que escudriñemos nuestros caminos. ¿Por qué escondes tu rostro?, dice Job, y me cuentas por tu enemigo. Job empieza a hacer una investigación de por qué viene el sufrimiento a su vida y puede pensar en alguna cosa, a lo mejor tiene que ver con pecados de mi juventud. A la hoja arrebatada has de quebrantar y a la paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí mis amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job hace una evaluación muy minuciosa de su vida y recuerda algunos pecados de su juventud por los que cree Dios puede estarlo castigando. Hay una lección aquí para nosotros. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a evaluar nuestras vidas, a examinar nuestros caminos, a reflexionar sobre nuestra conducta, a meditar en la forma en que estamos invirtiendo nuestros días. Y esto es bueno porque puede movernos a hacer ajustes de rumbo necesarios para no perseverar en sendas de miseria, desdicha y frustración. No siempre la causa del sufrimiento en nuestra vida es castigo por el pecado. Pero no está mal preguntarnos a la hora de la adversidad: Señor, ¿hay algo que debo enmendar? Dios usa el sufrimiento para que escudriñemos nuestros caminos. Marcos 7, 21 al 23 nos recuerda: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Generación de víboras, dijo el Señor Jesús a los fariseos: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Ay, perdón, se me salió!, dicen algunos. No es verdad, ha rebalsado. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. He descubierto, dijo alguien a través de esta experiencia, emociones que no sabía que tenía. ¿Os ha pasado a vosotros algo también parecido? ¿Os habéis asustado lo que hay dentro de vuestro corazón y que determinada situación lo ha sacado? Estoy familiarizado, dijo un hermano, con la bajeza humana. Conozco mi propio corazón. Y hermanos, si queremos ver la bajeza humana, lo único que tenemos que hacer es ver para adentro, porque el Señor dice que de dentro sale esto y debemos temer. Hudson Taylor, dijo al nuevo misionero en la China, estaban teniendo una entrevista, estaba orientándolo, él estaba hablando de una región en la China a la cual quería ir, estaban tomando té, 2 tazas de té sobre la mesa, Hudson Taylor da un manotazo sobre la mesa, el té se derrama, el nuevo misionero espantado, y Hudson Taylor le dice: las circunstancias solo van a sacar lo que hay dentro. Hermanos, no somos medidos por el Señor por nuestras acciones. Somos medidos por nuestras reacciones. Y el sufrimiento va a permitir que entendamos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. En 1964, Alan Respat, anterior pastor de la iglesia Moody de Chicago, sufrió un infarto casi fatal y se sumió en las profundidades de la depresión. Más tarde escribió haber tenido pensamientos malvados y terribles. En determinado momento oró: Señor, líbrame de este ataque del maligno, llévame contigo al hogar celestial. Fue entonces que sintió que el Señor le decía: soy yo, tu Salvador, quien ha permitido que pases por esta experiencia para mostrarte qué clase de persona realmente eres. Con todos tus pensamientos pecaminosos y tentaciones,
que tú pensabas eran cosas del pasado y siempre lo serás si no es por mi gracia. Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a tener contentamiento. No lo digo, dice el apóstol Pablo en Filipenses desde la cárcel, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, el contentamiento. Mucho de nuestro sufrimiento viene de desear que las cosas sean distintas que lo que son. ¿No es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sí es verdad. Por lo menos mucho, ¿verdad? La semilla del descontento llevó a Eva a desobedecer. El primero de los 10 mandamientos que hay que quebrantar es el último: no codiciarás. Lo que nos pone tristes no es tener poco, sino que los demás tengan más. Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a estar siempre gozosos. Os dije ayer que Dios nos manda tener determinadas emociones. ¿Cómo es posible tener emociones? Las emociones que yo quiero. Bueno, Dios pide que tengamos gozo. Dice, estad siempre gozosos. Hay quienes viven toda su vida delante de la ventanilla de quejas y reclamaciones de la vida. Eso no deben ser los cristianos. Porque el Señor ha puesto un nuevo cántico en nosotros. Y el Señor quiere que estemos siempre gozosos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice tener por sumo gozo cuando vuestras oraciones sean respondidas, ¿verdad que no dice eso? Dice tener sumo gozo cuando estéis en esas circunstancias difíciles, que si vosotros hubieseis podido escoger, no hubieseis escogido. Tener sumo gozo. En lo cual vosotros os alegráis, dice el apóstol Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, nuestro gozo tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo es, el Señor Jesucristo ha hecho, el Señor Jesucristo hace y el Señor Jesucristo hará, porque Él lo promete, ¿verdad que sí? Que no perdamos de vista las razones para nuestro gozo. Hay muchas razones para estar tristes, sí las hay, pero hay muchas más razones para estar gozosos. No las perdamos de vista. Ahora, dice el apóstol Pablo desde la cárcel, me gozo en lo que padezco por vosotros. Es una decisión. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo, atención, de gozo, ¿dónde? En todas nuestras tribulaciones. ¿Es posible? Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vosotros, dice a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿cuándo? Gran tribulación. ¿Cómo? Con gozo del Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su ¿qué? Gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos no dijeron yo no tengo. Ellos dieron ejemplo de entrega y devoción y dicen por favor, déjanosla.
Y tenían gozo. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es que dar que recibir. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Cómo? Con gozo. El despojo se los quitaron, no lo tenían, se acabó, no hay más. Sabiendo, es la mente. Es lo que entendemos, lo que comprendemos, lo que decidimos a partir de la información que Dios nos da en su palabra. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? El gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que todos podamos decir en medio de la adversidad, eso es la voluntad de Dios, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, esa es la decisión, y alegraremos en él. ¿Cuál es ese día? Ahí adelante, cuando me case. Yo oraba, Señor, ven pronto, pero no antes de que me case. ¿Alguno de vosotros ha orado así? Siempre está adelante. Cuando tenga trabajo, ¿verdad? Cuando termine mis estudios. Cuando esté sano. Cuando me saque la lotería. Hermanos, este es el día que el Señor nos ha dado. Y este es el día con donde el Señor quiere que estemos gozosos en medio de toda circunstancia, en la abundancia y en la escasez. Huérfano de madre a los 3 años de edad, de frágil salud, criado de manera austera por un padre exigente, niño prodigio, matemática, científico y genial inventor antes de los 30 años, Blaise Pascal tuvo dolores casi diariamente y murió a los 39 años de un tumor cerebral. Sin duda, se pensará que su vida tan densa pero tan breve fue triste y desdichada. Pero los últimos 10 años fueron ocupados en una búsqueda más elevada que la de verdades científicas. Pascal meditaba en el Dios de santidad y misericordia, quien envió del cielo a un mediador, el reparador, como él le llamaba, para salvar a los pecadores. Cuando murió en 1662, sus allegados hallaron cosido en el forro de su jubón un papel garrapateado desde hacía 8 años en el cual se leía el secreto de su comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Extraemos de él algunos fragmentos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no aquel de los filósofos ni de los científicos. Certeza, gozo. Certeza, gozo, gozo, lágrimas de gozo, eternamente gozoso por un día de aflicción en la tierra. Hermanos, hay muchos testimonios de gente que ha pasado por situaciones severas y han vivido vidas llenas de gozo. Dios usa el sufrimiento para enseñarnos gozo. Dios usa el sufrimiento para estimular nuestra vida de oración. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad, en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmo 107. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Fueron afligidos los insensatos a causa de su camino, del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Pues habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus sombras, sus ondas suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus
aflicciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo crecí en un hogar dividido. Mi madre confió en el Señor cuando tendría yo unos 6 años de edad. Mi padre se enfadó muchísimo, tiró la Biblia en pedazos por la ventana. El himnario nos prohibió ir a la iglesia a orar para dar gracias por los alimentos. Nada que tuviese que ver con la iglesia. Yo había confiado en el Señor antes de que eso sucediese. No sabía mucho, pues sabía que el Señor responde la oración. Lo único es que no oraba muy seguido, pero sí oraba a la hora de los exámenes. Y no es cierto que podemos descuidar la oración por distintas razones, pero cuando la cosa se pone seria, digo, por favor, Señor, por favor. ¿Os ha pasado? Con todo el corazón, ¿verdad que sí? Rápido. Nos acordamos que ahí está Dios. Dios utiliza la adversidad para estimular nuestra vida de oración. Los que defienden, eso no es. En el libro de los jueces, los 7 ciclos de pecado, opresión, oración, liberación, paz, pecado, se sucede 7 veces. Y dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esa es la oración. Y Dios interviene y les levanta un Salvador. Dios usa el sufrimiento para promover actos de consagración que traigan bendición a todo el pueblo de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente el Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Pablo utiliza como ejemplo a los macedonios. Y hermanos, tenemos que entender que lo que Dios está haciendo es más grande que nuestra vida. Lo que Dios está haciendo es más grande de lo que vemos. El plan de Dios es más grande que nuestros días sobre la tierra. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo quiere hacer no solo por causa nuestra. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo quiere hacer en función de ese plan grande y amplio que Él contempla. Y Él ve cómo lo que sucede en esta esquina, en este tiempo, va a afectar en esta esquina en aquel tiempo. Nosotros no lo podemos ver. Y lo que Él quiere es que nuestra vida tenga impacto para la eternidad. Y debemos entender que esas oraciones que son respondidas son para su gloria, y las oraciones que no son respondidas son para su gloria. Y su gloria se va a manifestar en personas que nosotros no sabemos. Dios usa el sufrimiento para revelar en que confiamos verdaderamente. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: id a consultar, y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¡Qué vergüenza! Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. ¿En qué confías tú? Esto va a ser manifestado a la hora de la verdad, a la hora del sufrimiento. A veces decimos que confiamos en Dios, pero con frecuencia del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es verdad? Y lo peor es que ni siquiera lo sabemos. Temían a Jehová, dice en 2 de Reyes 17, de aquellas personas que vinieron a habitar la parte norte de Israel y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Dios usa el sufrimiento para humillarnos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios durante estos 40 años en el desierto para humillarte, afligirte. Nuestro orgullo hace necesario que Dios intervenga para bajarnos los humos. Dios utiliza el sufrimiento para humillarnos, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas lo bajaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en ¿qué? Angustias, que oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido. Hermanos, eso siempre me sorprende de este hombre perverso. Y Dios lo escucha. Y eso me da esperanza, hermano, porque me va a escuchar a mí también. Pues Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Antes que fuera yo humillado, dice el salmista, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios usa el sufrimiento para probarnos, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios durante estos 40 años en el desierto para probarte. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios prueba con el fin de aprobar. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. La perseverancia tiene que ver con aguantar, hermanos, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, y también en medio de las tentaciones que vienen con la prosperidad. Dios usa el sufrimiento para revelar lo que hay en nuestro corazón, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión, dice David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Vamos a quedarnos aquí. Hay un hermano muy valiente en Santander. Un día les enseñé Romanos 5. La tribulación produce paciencia. Y les dije, hermanos, yo no oro por paciencia. Si Dios quiere darme paciencia, Él me enviará la tribulación, pero no la voy a pedir yo. Y ese hermano dice, yo no tengo miedo de orar, y yo voy a orar por paciencia. Y ha orado por paciencia. Y hermanos, yo no envidio las pruebas que le han venido, pero es más paciente. Porque vamos a orar. Vamos a orar como el Señor Jesús, ¿verdad que sí? Para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios ha comenzado en ti. Dios ha comenzado en cada uno de nosotros una buena obra. Y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está al control.
démosle gracias. Es un Dios bueno. Estamos en sus manos. Y sus manos tienen las marcas de los clavos.